agradecer la invitación, saludar la iniciativa. Sé que invitaron compañeros con distintas sensibilidades sobre este tema y en esta circunstancia no se pudo armar una mesa más amplia, pero me parece que es una buena cosa que en el frente procesemos de forma con la mayor rigurosidad posible, fraternidad posible y profundidad posible las distintas opiniones. Este es un tema estratégico, no hay duda. Me parece que está muy bien planteado el enfoque. Yo creo que un triunfo del neoliberalismo en nuestras cabezas es hacernos ver la realidad como fragmentada y parcial y ponernos exclusivamente una lucha inmediata, particular. Y en realidad los pueblos necesitan tener perspectiva histórica, y para tener perspectiva histórica es necesario tener perspectiva global. Y en general en la izquierda tenemos mucha dificultad para caracterizar y significar la batalla puntual, que puede tener que ver con un elemento de la táctica en una perspectiva más ancha. Entonces yo voy a enganchar parte de los planteos que hace Roberto, evidentemente un compañero que es especialista en el tema, en el sentido de que muchas veces nuestras diferencias tienen que ver con que no somos capaces de procesar en mayor profundidad algunas de las líneas generales de la batalla de hoy. No se puede excusar en que nos ha tocado un mundo muy complicado para batallar. Uno mira, cuando los obreros armaban los primeros sindicatos en el siglo XIX había 1.300 millones de paisanos en el mundo. Y hoy hay 7.000, ¿no? O sea, 250.000 años del ser humano arriba de la Tierra llegó a 1.300 y en 120 años, 130, se multiplicó por 5. Y la producción mundial se multiplicó por 5 por cápita, o sea, por 25, porque además nos toca atravesar un periodo histórico marcado por una gigantesca transformación científico-tecnológica, de una dimensión que no conoció nunca la historia de la humanidad. Yo cumplí 40 pirulos y de huir, y tenía que caminar 8 cuadras a la casa de mi abuela para aprender una tele blanco y negro con 7, 8 años, que la aprendías media hora antes para que se prendiera la tele, ¿no? Y hoy todo acá tenés internet, cosas. Hay un nivel de transformaciones científico-tecnológicas, un nivel de vértigo, Se imagina entre medio de eso los paisanos que miraban las primeras picas a ver quién estaba dentro de la radio. El problema es que esa revolución científico-técnica está concentrada por una minoría social que ejerce el poder en el planeta. Porque uno puede decir que bienvenida a las transformaciones científico-tecnológicas, porque en realidad, en un sentido ético, nos permitiría una mejor condición de vida, mejor alimentación, mejor salud, mejor, pero todo eso hoy es propietario el dueño de todas las cosas. Un ejemplo muy chico, estamos discutiendo un proyecto de ley que tiene que ver con democratizar el acceso al conocimiento para quien estudia y sacar del Código Penal que es delito sacar una fotocopia, ¿no? Y en el sentido de que el conocimiento no puede ser propiedad privada de él, ¿no? Sin embargo, en el mundo es así. Yo descubro la vacuna contra el cáncer y voy a ser dueño de esa vacuna a mi laboratorio y le voy a poner el precio que quiera y hay gente que se muere si no la puede comprar. Ese es el paradigma en el que está organizada la sociedad. Y la izquierda se organiza contra ese paradigma. En términos conceptuales, profundo contra ese paradigma. Pero bueno, me parece que está bueno reflexionar acerca de una de las tendencias principales desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista social, porque nos ayudan a entender. A ver, nosotros confrontamos contra un mundo que produce alimentos para 12.000 millones de seres humanos y hay 1.000 millones de seres humanos que pasan hambre. Y pensamos que esta sigue siendo una prehistoria de la humanidad, que en algún momento la humanidad va a decir, pero ¿cómo era posible que si producían para 12.000, 1.000 millones pasan hambre? Sobre todo niños. 150 millones según la FAO son niños que están con problemas graves de nutrición. Miles mueren por enfermedades curadas por no tener acceso al agua. El mundo que tiene los niveles ideales de gasto militar, de gasto. Hay 1.300 millones de trabajadores. Según la OIT, la tendencia mundial del empleo, hay unos 760 millones que cobran menos de $2 por día y unos 600 millones que cobran entre 2 y 4 dólares por día. Y quien gana más de 4 dólares por día ya se le ubica como clase media, lo que es un concepto que uno podría polemizar a muerte, pero colocado en esos 1.300 y pico millones de trabajadores, tenemos que, como nunca antes, en función de la riqueza que globalmente se genera y socialmente se genera,
hay niveles de explotación como ahora nunca hubo, tales niveles de explotación y tales niveles de desigualdad a escala planetaria. Y tenemos este sistema que está en una crisis profunda porque concentra varias crisis simultáneas. Una crisis que es la que más se promociona, es la crisis financiera, ¿no? Cuando los bancos tienen problemas con su sistema de pagos, cuando más se coloca el sistema en crisis, es uno de los componentes de la crisis, pero no hay duda que uno tendría que pararse en la crisis alimentaria como un componente de crisis. En la crisis ambiental, hay estudios de la Universidad de México que establecen que hoy estamos consumiendo lo que al mundo le cuesta, en un año, lo que al mundo le cuesta 18 meses reponer desde el punto de vista del recurso natural. Y que esa tendencia es una tendencia que aumenta año a año. Por lo tanto, el metabolismo, o sea, el tiempo en el que el mundo, claro, imaginémonos si el niño que nace en la India tuviera a lo largo de su vida la misma capacidad de consumo de minerales, de papel, que lo que tiene el niño que nace en Estados Unidos, o de petróleo, ¿no? Tendríamos un colapso. Sin embargo, nos venden como patrón de objetivo social, en términos ideológicos y culturales, que todos tenemos que ser como el modo de vida americano, todos tenemos que ser como el niño que nace en Estados Unidos, todos tenemos que tener un propio auto, todos tenemos que tener como una forma de organización de la sociedad. Por más que es inviable para los 7.000 millones de seres humanos que hay en el planeta, esa forma de organización de la sociedad, pero el capitalismo es muy seductor en planteárnosla y nosotros comprarla. Yo pongo un ejemplo cortito. Nosotros acabamos de negociar una salida del conflicto de regasificadora donde a los trabajadores les hicimos cumplir el contrato de trabajo que tenían, porque también se respetan los contratos de trabajo. La mayoría salió a comprarse un cajito con el despido especial que había agarrado ahí. O sea, ¿qué quiero decir? Compañeros que habían luchado, o sea, en general la tendencia a que la felicidad es proporcional a la capacidad que tengo, sí, es un componente cultural muy fuerte, y yo no creo que solo nos dominen en términos comerciales, o militares, o tecnológicos. Y uno puede mirar un concepto que yo creo que trabajó muy bien Roberto en términos del desarrollo desigual y combinado de la economía capitalista. O sea, para que haya centro tiene que haber periferia. Y para que haya economía concentrada tiene que haber océano de marginación. Es una tendencia natural de la economía capitalista tender a reproducir esos mecanismos. Pues bueno, estamos parados en un mundo que tiene esos problemas y otros que habría que avisorar, que son los siguientes. En la historia de la humanidad, cada vez que una economía desplaza a la otra, en el capitalismo han terminado los cañonazos, ¿no? Cada vez que ha habido una economía que se siente desplazada por otra, que es una economía central, ha terminado los cañonazos. Y las relaciones de poder han terminado, a veces colocando justificaciones. Las armas de destrucción masiva en Oriente Medio para generar espacios geopolíticos de dominio, han terminado los cañonazos. Y tendencialmente es probable que en 25 o 30 años, hay investigaciones al respecto, la suma del PBI mundial de China e India sea superior a la de Estados Unidos. Hay un economista que trabaja en el sentido de pensar que puede llegar a 38% la suma del PBI mundial de China e India para el 2050 contra un 17% de la economía norteamericana. El problema es que la economía norteamericana tiene la mitad del gasto militar del planeta, de este lado. Y en general ha demostrado a lo largo de la historia que resuelve los cañonazos. Y para la izquierda, que la izquierda construye su unidad en términos sociales y políticos desde una perspectiva antiimperialista. Si uno mira la base social de la izquierda, que es el movimiento obrero, toma su decisión de unidad definiendo junto la ida a la huelga general en caso de golpe de Estado, cuando dan el golpe de Estado a Cuadros en Brasil, ¿no? Y ese fue un factor que catalizó la unidad social de la izquierda y las movilizaciones conjuntas en solidaridad una década antes contra el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. Y el papel del imperialismo ha sido un papel para América Latina muy importante. Pero yo creo que está bueno que la izquierda discuta su integración desde el punto de vista de la importancia en todos los terrenos que tiene América Latina en el panorama mundial hoy. Porque también nos quieren convencer que América Latina tiene un papel residual, que importa poco. Importa Europa, capaz que puede importar África, Asia, pero América Latina importa poco. Así uno enfoca la perspectiva de América Latina, tiene cerca del 40%, 42, 43% del agua potable del planeta, con un 4 y algo % de la población mundial.
Yo el otro día probaba también en un comité de base y decía, por más que acá hicimos reforma constitucional, yo imagino que si tenés un centro económico mundial muy poderoso, que mañana necesita agua, por más que le mostremos la reforma constitucional, puede ser que confundan el acuífero guaraní con armas de destrucción masiva. Digan, mira, acá encontré lugares donde... Y no digo bromando, pero no están bromando. Porque en realidad la batalla por los recursos naturales, que tiene que ver con una tendencia que también los pensadores clásicos del marxismo colocaron, que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que hace que se supere esa tendencia decreciente con mayor explotación de la naturaleza. Por eso la crisis ambiental es resultado de esa tendencia decreciente, y de los trabajadores. Por eso empezábamos a pensar que tenemos este mundo con 1.300, con 20 millones de esclavos. O sea, siglo XXI, si escribiéramos el Cambalache, hoy tendríamos que decir, siglo XXI, hay todavía 20 millones de esclavos reconocidos en el siglo XXI, 20 millones, una cosa terrible, para que en algún momento nos pregunten qué tipo de organismo, cómo no se daban cuenta que a ustedes les pasaban estas cosas en el siglo XXI. Cuando tenemos componentes de comunicación que prendés un aparatito acá y te enterás de lo que pasó en la otra punta del planeta, vivo y saludable. El problema es que las experiencias que se presentaron como alternativa al sistema dominante fracasaron, implosionaron, fueron derrotadas. Y eso generó una crisis en el plano de la idea muy duro. Porque la perspectiva de la izquierda, que se podía ubicar más o menos con claridad, en el sentido de que se está construyendo una alternativa en el planeta, que es diferente, que va por ahí, implosionó, cayó a pedazos. Entonces también en el campo popular nos generó una determinada perplejidad a los efectos de colocar la perspectiva de la emancipación, por más que en el campo popular siempre admitimos que hay compañeros que tienen la perspectiva de la emancipación y compañeros que no tienen por qué tenerla, pues nos acompañan en el proceso de cambio de hoy. Siempre fue así la izquierda. Y tiene que ser así. Ese es un valor de la izquierda, no un retroceso. Pero colocar la perspectiva de la emancipación en las circunstancias actuales es un asunto mucho más complejo que lo que era hace 30, 40 años, porque la dinámica tiene un vértigo de transformaciones que es de una profundidad gigantesca. Pues bueno, nosotros lo defendemos de la perspectiva de la integración latinoamericana, que tiene que ver con el valor de América Latina. A ver, Venezuela es, para su suerte y un poco para su desgracia, porque creo que por eso está siendo tan acosada siempre, la que tiene mayores reservas petroleras del planeta según la OPEP, no según el manifiesto comunista de Maduro, según la OPEP. Y tenés 7 de los 10 países con mayor producción de mineral y la mitad de la biodiversidad del planeta en América Latina. Entonces, cuando nos quieren convencer que América Latina importa poco, porque es una forma de que vos vayas a negociar, ya medio liquidado en términos de que lo que producís importa poco. Además, que la producción de alimentos en este mundo, con estas complejidades de dramas ambientales dramáticos, de calentamiento global, de la huella del carbón, cosas que dan solas, todas esas para una sola charla. En esas dificultades también se empezó a valorar un poco más, desde el punto de vista de la producción de alimentos, que también es América Latina. Y América Latina es, en medio de todo esto, sobre todo a partir de las dictaduras que asolaron el continente, pero también a partir de la forma en la que se acopló al capitalismo mundial en la primera independencia, la región más desigual del mundo. Es todo eso América Latina. Y no es desigual porque tengamos gobiernos tontos que no saben distribuir mejor. Es desigual porque durante 150 años se aplicó la desigualdad a partir de la desigualdad de tenencia de la tierra, y después se aplicó la desigualdad a partir del neoliberalismo salvaje, que se aplicó a puntas de dictadura que asolaron en el continente, impulsadas por lo que la impulsaron, ¿no? Porque en términos históricos está bueno recomponer las relaciones o sea, el concepto gramsciano de consenso y corrección, que es, te domino porque te convenzo de que te domine, te convenzo en el país del medio tanque y la costilla de que tenés que comer carne picada en Madonna, te convenzo desde el punto de vista, te convenzo que lo mejor que te puede pasar es que yo te domine, o te convenzo a garrotazos. Y han pasado de las dos cosas. Bueno, podemos ir a rescatar desde la guerra triple alianza, o cuando a cañonazo abrieron el comercio en China. Pero acá en América Latina han pasado las dos cosas. De convencerse, claro, con un mundo unilateral en crisis. Porque en otros momentos no era muy probable que pasara lo que pasó en Ecuador, que se le dio asilo a uno de los muchachos que trabajó con el coso de Wikileaks y no tuviera su golpe de Estado al otro día. Y no quiere decir que no haya intentos de golpe de Estado en Ecuador, basta ver la cosa cotidiana, ¿no? O que un gobierno latinoamericano, el palo que sea como el de Evo, eche al embajador y no tengas al otro día intervención de los marines, como ha pasado en América Latina, donde el imperialismo norteamericano fue capaz de convencer a la opinión pública latinoamericana en los 80, y nos tenemos que acordar de que Nicaragua era una amenaza. Nicaragua era una amenaza, te querés matar, que Nicaragua era una amenaza,
para el país más militarizado del mundo, o se dio el lujo de invadir a Granada. Yo salía a pintar por Panamá cuando invaden el canal. Esa ha sido la historia del imperialismo norteamericano. Ahora, en general, discutir estas cosas nos cuesta porque parece que hablar del imperialismo hablar de la década del 50. De una cosa que había antes y hoy no hay más. Y pareciera que hoy discutir si hay intervención norteamericana en Venezuela, si hay intervención norteamericana en Ecuador, si los USAID que se generaron la desestabilización en Bolivia, pareciera ser que es una suerte de paranoia anacrónica de una lógica que no tiene que ver con el mundo actual. Cuesta discutir desde ahí. Pero hay que colocarle rigor, porque en definitiva las 84 bases militares que están instaladas a lo largo de América Latina, y que si uno mira el mapa de los recursos naturales de América Latina y coloca las bases están justo donde están los recursos naturales, no son de la década del 60, o la cuarta flota que se desenvolvió y salió a 50 años después a recorrer. Ahora, tenemos una enorme dificultad de discutir estas cosas en el frente. Después se pueden sacar conclusiones distintas de esta discusión. Pero parece que es una discusión que vale la pena, porque en definitiva yo creo que la izquierda no luchó toda la vida solamente para tener un punto menos de déficit fiscal. Y está bien, y no somos de los que decimos no nos importa, es lo mismo tener déficit fiscal que no tener. Está bien esa discusión, pero no luchó toda la vida la izquierda solamente para eso. Entonces, colocar la perspectiva histórica de tu lucha en el marco de esta perspectiva que sigue siendo de liberación nacional, en nuestra opinión, una opinión para discutir, ¿no? Porque si vos tenés factores de dependencia pesados, romper esa dependencia, ganar soberanía y esa dependencia romperlas con lucha, y la lucha siempre es compleja y requiere organización y fuerzas sociales. Yo el enfoque que le da Roberto al tema de integración lo comparto a muerte. No va a haber una integración distinta si no hay otra fuerza social al comando de esa integración. Entonces, el problema no es solamente institucional de los gobiernos, es que montar otras cadenas productivas, generar lógicas de complementariedad, colocar una perspectiva programática que ubique matriz energética, que debata en términos de derechos laborales, levantar la declaración del Mercosur a estatus de protocolo para que todo el mundo avance. De hecho, es una batalla política y nos tiene que importar que el trabajador de Paraguay que no tiene derecho a nada tenga derecho y entenderlo como una batalla propia. Ahora, en eso tenemos un retraso gigantesco porque nos cuesta a veces entender como propio lo que pasa en otro departamento o en el otro barrio, y nos preocupa lo de este barrio. O sea, es parte de una lucha contrahegemónica enorme, pero que es apasionante, porque en definitiva es lo que le da significado a la lucha. Por repito, ningún compañero luchó todavía, salió a vender botellas para poder pagar el comité, el litro de pintura, solamente por un tema puntual de una mejora de un indicador. Y cualquier indicador vamos a pelear para que mejore, porque es gente el indicador. Es gente, cada 1% que se habla de tal cosa es gente y no importa que son de nuestro pueblo. Entonces, a mí me parece que está bueno el enfoque desde el punto de vista de la perspectiva regional y mundial de un mundo que está en un marco, una crisis de mucha profundidad, y que nosotros tenemos que tratar de trabajar para mantener una perspectiva estratégica que es una organización del mundo distinta a la organización que depreda al ser humano y depreda a la naturaleza. En medio de eso, la globalización, hay dos fenómenos de la globalización. Uno, puede decir, está el proceso de la universalización del desarrollo de la humanidad, que se ha acompañado a la humanidad desde que está arriba del planeta, ¿no? Y otro es el carácter del tipo de globalización. Entonces, a veces se nos quiere vender un tipo de globalización diciendo, miren esto, de la desregulación brutal, de la no participación del Estado, de las medidas del consenso de Washington, esto es la globalización. Y oponerse a esto es oponerse a un fenómeno natural. Es como querer que mañana no amanezca, ¿no? Es como pedir que en invierno no haga frío, o que no llueva. Entonces, si un tipo de globalización, y este es un componente ideológico muy pesado en este debate, se presenta como un fenómeno natural, inevitable, quien lucha contra esto parece que tuviera traído una verdad metafísica. Pero esto no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. A ver, el planteo que hace Nina ayer de decir quien se opone a esto solamente quiere el modelo de Corea del Norte por Uruguay. Quien se opone a TISA quiere el modelo Corea del Norte por Uruguay, quiere que no entre ni salga nadie, nos vamos a morir todos amontonados. Implica, está el Monte Carlos, implica colocar el debate en unos términos que es imposible. Es imposible porque, a ver, defendemos el tema de tener la mejor posibilidad de comercio para los productos. A mí me ha tocado ir a discutir para incorporar la venta de la cooperativa Olmo al plan de vivienda Venezuela, y va a pelear para que compre en una empresa autogestionada. ¿Cómo? Y ahora el acuerdo que hizo con la ley, ¿quién va a ser indiferente? El problema es otro, es
esta discusión a cambio concede soberanía, la concesión de soberanía no nos pone en riesgo temas estratégicos, si hay que debatirlo. No tiene que ser un debate lo más democrático posible, y no que te enterés porque Wikileaks saca para afuera que tenés en los servicios financieros tal cosa, en otro tal otra. Esa discusión política, porque capaz que después aceptamos y decimos, mirá, ¿saben qué? No me queda otra que conceder soberanía porque en realidad la mejora material es muy importante o no, pero una polémica que tiene que decirle al conjunto por lo menos el conjunto de la fuerza política en principio, yo creo que el conjunto del pueblo uruguayo en términos de definiciones estratégicas. Porque además no es la primera vez que te venden espejitos, ¿no? Yo miraba el debate acerca del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, y México iba a pasar a ser el primer mundo del primer mundo, ¿no? A partir del libre comercio, el libre comercio iba a solucionar mágicamente los problemas de su desarrollo, iba a saltar, y el que se negaba al libre comercio era un dinosaurio de arte de hielo, ¿no? Hay varios años para analizar lo que pasó en México y en su industria y después del proceso de libre comercio. Ahora, en general hay aspectos que son ideológicos, que está bueno discutir porque hacen al proyecto del país. Ahora, la peor forma de ideología es colocar atrás de una ideología lo técnico. Es decir, no, esto es técnico, esto es un problema de los técnicos, que saben, no de las opciones políticas. Y no hay nada más político que las relaciones en el mundo desde el punto de vista de dónde te parás y con quién te parás, a los efectos de defender postura. Yo creo que el TISA es como cuando una negociación colectiva, supongamos que hay una negociación colectiva y tenés a los trabajadores de una fábrica y a la empresa, y vos vas a un convenio y decís, mira, yo quiero estas cosas, ¿no? Y la empresa dice, bueno, pues yo quiero esta otra cosa, ¿no? Y no llegás a acuerdo y después se está haciendo una negociación donde lo único que se está negociando es lo que quiere la empresa y no tu plataforma. O sea, está claro que cuando se discuten los OMC, los temas comerciales, Roberto lo explicaba muy claro, hay temas que interesan a los países subdesarrollados, los subsidios agrícolas, aquello, políticas preferenciales para los que están más embromados. Ahora, todas esas cosas que estaban en discusión salen de la discusión y lo único que se está discutiendo son las cosas que interesan a los grandes grupos económicos. Entonces, mucho más si nos permite o no vender algo. En la izquierda hay diferentes puntos de vista que son razonables. Hay compañeros que dicen, miren, esta barra está juntando una fuerza enorme, después va a ir a la OMC, va a enchufar los acuerdos en la OMC y después rigen para todo el mundo y nosotros quedamos mirándola de costado. Es un razonamiento, yo no lo comparto ese razonamiento, pero es un razonamiento legítimo, no se trata de santos y demonios. Yo creo que el gran desafío sigue estando en la integración regional y sigue estando en pensar que la salida y pensar en el doble sentido, no solamente en la integración en las medidas que los gobiernos tomen, sino en la construcción de espacios de poder popular para tener otro tipo de integración, porque las relaciones centroperiféricas también están en la región. Y podemos terminar siendo los que produzcamos materias primas para San Pablo desarrollado si no generamos lógica que profundice aspectos que ya están en la integración regional, tratamiento de asimetrías de otras hierbas, pero que tengan un contenido estratégico de más largo aliento. Entonces, venimos de una primera conquista, que es que esto se debata. La primera conquista social es que esto salga de adentro del cajón y se empieza a discutir. Y que se empieza a generar y a forjar masa crítica acerca de que todos los frente amplistas por lo menos en principio reclamemos más información, tengamos más claro qué es lo que se está negociando, qué se está negociando, si es conveniente o no está. Está claro que es un costo salirse, pero está claro que es un costo salirse en cualquier momento, ¿no? Si en el momento de firmar también te salís, también vas a tener un problema. Entonces, yo comparto la opinión que compañeros han colocado de que no tendríamos que seguir negociando bajo las condiciones que ahí se colocan. Pero no es la verdad revelada, es una opinión. Y está bueno que la opinión no la coloquemos en términos de opinión religiosa para poder discutir con los demás compañeros acerca de cuál es el camino a seguir en este tema tan complejo, que tiene aspectos muy gruesos, porque estoy en el tiempo ya, tales como que tribunales internacionales van a tener que definir si tus reglamentaciones nacionales son exageradas o no son exageradas, tales como los acuerdos cremallera que hacen que una vez que desregulaste un sector, aunque después tenga la opinión política y la necesidad de que tenés que regularlo, ya no lo puedas regular, tales como darle el trato de nación preferencial a todas las empresas de todos los países que están integrados ahí. Entonces, cuando vos tenés en tu programa que querés un sistema de compras públicas para favorecer la economía social, para favorecer la economía autogestionaria, para favorecer, y bueno, chocás con esto, está claro que te genera concesiones desde el punto de vista de la soberanía que nada tienen que ver con el comercio.
sino que tienen que ver con construir una superestructura jurídica que profundiza la dependencia, o algunos por lo menos lo entendemos así, y lo que queremos es discutirlo, porque ahí ha salido que son interpretaciones, que esas cosas nunca se van a acordar, que yo dudo mucho que Uruguay, con el tamaño que tiene, negociando solo tenga la fuerza para cambiar decisiones que están acordadas entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Por más que tengamos más hábil negociador. Entonces, algunas de estas cosas que trascienden porque hacen el proyecto político, creo que está bueno que la discutamos, me parece que está bien que la discutamos en un marco histórico y sobre bases que impliquen para dónde camina el mundo hoy, sabiendo que los pueblos hacen la historia y por lo tanto también de lo que hagamos hace que un pedacito de ese mundo por lo menos vaya en una dirección u otra, y también generando conciencia política de las dificultades, porque en definitiva después que tiene que ir a golpear a la casa del vecino y explicarle por qué está tal cosa o tal otra, es el militante de a pie que es el que ha mantenido el fuego encendido para que esta izquierda exista. No habría fuerza política de izquierda, yo sé que se le castiga mucho al militante de base, pero no habría fuerza política de izquierda, no hubiera resistido la dictadura, no hubiera resistido el liberalismo sin los militantes de a pie, que han estado abriendo comités, mostrando la lucha popular, pegado un conflicto, y esa larga historia también hay que recomponerla. Entonces, agradecerles de vuelta al debate, agradecerles por la mesa. Estuvo bueno, me contaban que se invitaban a compañeros también con posiciones distintas. Ojalá en algún momento tengamos también posibilidad de debatir con mucho respeto, porque en definitiva la unidad también se forja debatiendo en la discrepancia como compañeros, pero teniendo claro que estamos tratando temas. Yo creo que el tema del papel del Estado en la economía y el tema de la distribución de la riqueza, que son piedras un poco angulares del proyecto de izquierda que es la conquista social más importante del pueblo uruguayo en el siglo pasado, y que la conquista más importante de este siglo ha sido que llegue el gobierno. Entonces, defenderlo también críticamente, porque también si algo aprendimos de las experiencias que implosionaron, es que no se construye solo diciendo amén, no se construye con una actitud pamplosiana, aquel personaje de la novela Voltaire que le mataban a la madre, le pateaban el perro y siempre estaba todo bien, ¿no? Con mucha fraternidad, pero creo que también con mucha rigurosidad en los temas que están en discusión. Muchas gracias, me pasé ahí.